Qué bonito, ¿verdad? Cuando se junta la familia. Muy bien, pues vamos a empezar rapidito con la enseñanza para hoy, que va a ser así tipo instituto bíblico, va a ser así como que está en el aula de clases. Hoy es ya la última chance de inscribirse para el instituto bíblico que iniciamos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Nos vemos ahí abajo con los del nivel 1. Los del 2 y del 3 van a estar en los salones de acá de arriba, pero los del nivel 1 ahí abajo. Así es que nada más tiene que anotarse. Y bueno, quiero compartir algo que titulé El Manual de la Vida. Y con este título, la idea es inspirarlo a usted a estudiar la Biblia, porque el manual de la vida es la Biblia. Dios nos ha dejado ese manual para poder guiarnos y para poder llevarnos por la senda, ¿verdad, Víctor? Por la senda correcta. Amén. Empiezo con una pregunta. ¿Qué hacer cuando estamos metidos en un problema? ¿Qué hacer? Y la respuesta es: vaya a la palabra de Dios o ponga su necesidad en las manos de Dios. Eso es lo primero que debe de hacer. Cuando usted va a la palabra o pone su petición en las manos de Dios, rapidito Dios le va a contestar con paz y fortaleza. ¿Y qué mejor que estar fortalecido y en paz, sobrio, para poder tranquilamente escuchar la solución que Dios tiene a su necesidad y ayudarlo a salir de esa zanja en la que a veces nos atoramos como seres humanos por estar en medio de este mundo complicado? Que con la ayuda de Dios, pues vamos por esa senda correcta. Así es que, ¿qué hacer? Rápido a la palabra, rápido a poner la necesidad en las manos de Dios. Y algunos dirán, bueno, y el doctor, y el psicólogo, y el mecánico, y el abogado, o sea, dependiendo lo que lógicamente esté pensando que necesita. Sí, claro, son herramientas que Dios usa para ayudarnos a salir adelante. Pero primero a la palabra, primero a la oración. Y les decía en la reunión de las 11 que vino a mi mente hace años que estábamos en una piñata de mis hijos, cuando se dejaban que les hiciéramos la piñata a los 3 mayores, porque los 3 son de diciembre. Ya cuando estaban más grandecitos, pues cada quien quería su propia fiesta. Pero recuerdo que era una piñata donde todo era de piratas. Y Alexander, Benjamín y Jonathan andaban vestidos de piratas. Y no recuerdo si eran 4, 2 y 1 año o algo así. Pero ahí en el lugar de la fiesta habían juegos, y entre ellos había un puentecito que había que subirse por una escalera y correr por el puente y bajarse por otra escalera con resbaladero. Y el puentecito era de fajillas de madera, así había fajillas. Entonces corrían los niños, se subían y corrían por el puente y se iban por el resbaladero y seguían corriendo. Y en una de esas, Benjamín, mi hijo número 2, entre que va corriendo y ya para llegar al resbaladero se le mete uno de sus tenis entre fajilla y fajilla y se va de cabeza volando y cae al piso de cabeza, totalmente de cabeza, y quedó en el instante tieso, quedó ahí en el suelo tieso, y lo divisamos nosotros cuando iba volando. Y rápido corrimos ahí. Mi hermano mayor, que es médico, rápido lo vio y lo checó y me dijo, vamos rápido al hospital. Y la cara le pude ver de preocupación y le dije yo, sí, pero vamos a orar primero. Y pues bueno, y oramos por él, y en cuanto dijimos amén, como que hasta ahí agarró aire, como que estaba atorado. Y fuimos al pediátrico, rápido lo internaron, le hicieron radiografías. Y el primer diagnóstico del médico fue: trae una fractura de cráneo grande, vamos a hacerle una tomografía para ver cómo está el asunto y ver qué vamos a hacer. Y imagínense, ¿no? Y ahí Norún rapidito habló con mi suegra, y mi suegra, pues ya ve cómo son las suegras, rapidito ella juntó un montón de gente por allá en donde ella vive y estaban orando por Benjamín. Y cuando le hicieron las tomografías, nos llama el médico para darnos el diagnóstico. Y recuerdo que mi hermano por un lado mío para pues interpretar lo que médicamente hablaban ellos.
Y dice el médico en resumidas cuentas, disculpe usted, pues no trae fractura. Pensamos que era una fractura. Mire, la radiografía aquí está, pero en la tomografía pues no hay nada. Así es que lo vamos a dejar en observación y ya mañana, si no pasa nada, pues se puede ir. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, quién actúa ahí, ¿verdad que sí? Nosotros sabemos que Dios toma cuidado de nosotros y Dios siempre está al pendiente. Pero si no estamos conscientes de eso, pues no lo tomamos en cuenta y no aprovechamos todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace. Así es que qué importante es que primero que todo, a la hora de los problemas, vayamos a la palabra o pongamos nuestra necesidad, repito, en las manos de Dios, porque eso es una muestra de que confiamos en un Dios poderoso y creemos que Él está por encima de todo y que Él todo lo puede. Y eso es muy importante, pero para entender eso y para saber de eso que estoy mencionando, pues apenas con la Biblia, apenas en la Biblia. La Biblia no es nada más un libro, es más que un libro. La Biblia es el manual que Dios nos ha dejado para poder guiarnos en medio de este mundo complicado, para poder saber cómo ir por esa senda que mencionaba ahorita Víctor con su canto. Y la verdad que, como te dije ya, lo primero que Dios hace cuando recurres a Él es darte paz y darte fortaleza, sobriedad, para entonces estar al pendiente de sus indicaciones y de los pasos que tenemos que dar. Entonces la Biblia es la revelación divina de Dios para nosotros, para guiarnos. Amén. Y ahí se nos explica quién es Dios. Y ahí se nos explica qué es lo que Él quiere de nosotros y qué es lo que Él tiene para nosotros. En la Biblia podemos leer desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Imagínense. Entonces leer la Biblia tiene mucho aprendizaje para saber cómo funciona la vida, por el hecho de que hay una historia de principio, repito, del mundo hasta el fin del mundo. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Pues para saber cómo es Dios, cómo es el Dios del que hablamos, qué es lo que Él tiene para nosotros, qué es lo que podemos aprovechar de Él. Y repito, si nosotros no leemos la Biblia, pues no vamos a saber quién es Dios o cómo es Dios. Imagínese usted que no existiera la Biblia, que no tuviéramos una Biblia para aprender de Dios. Pues íbamos a inventar, porque el que no sabe, inventa. Íbamos a inventar cosas de Dios por no saber cómo es Dios. Y si sabemos cómo es Dios, es porque lo leemos en la Biblia y creemos que la Biblia es el manual de la vida y es la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿quién fue Benito Juárez? ¿Quién fue Benito Juárez? ¿Quién fue presidente de México? Sí. ¿Qué más? A ver. ¿De dónde era Benito Juárez? De Oaxaca. ¿Y por qué sabes eso? O sea, ¿lo conociste? No, es por las cartitas que comprábamos en las papelerías, no, las biografías, las estampitas. Es que leímos. Ok, por eso sabemos. Sí, más o menos así es con Dios. La Biblia nos muestra cómo es Él. Y repito, y si no lo conocemos, inventamos. Y no se trata de inventar, se trata de conocer a Dios. Hay mucha gente que piensa cosas raras de Dios y actúan raro. Por ejemplo, la mayoría de ustedes saben que Norún y su servidor fuimos misioneros 12 años antes de ser pastores. Y en esos 12 años viajamos por muchos lugares. Recuerdo muy bien un viaje que hice en la India. Y recuerdo que un tren que agarré en Nueva Delhi hasta una ciudad que se llama Hyderabad, muchas horas arriba del tren. El tren, en los vagones del tren, había cabinas para 6 personas en cada cabinita. Había un asiento, así una banquita donde cabían 3 y otra banquita enfrente donde cabían otros 3. Iban frente a frente y en cada cabina iban 6 personas. Y yo recuerdo que donde yo iba, pues iba una señora con su niña, iban otras personas, y ya cuando el tren iba caminando y queriendo ahí como sacar plática y queriéndola pues así con risita, así como que hola, ¿no? Muy serios todos. Y en eso donde estaba la señora con la niña sale una cucaracha por la pared donde estaba recargada grandota la cucaracha.
Y yo, pues, misionero, andaba en short, andaba con unas chanclonas. Y me quito una chancla y ¡taca! Mato la cucaracha. Y la señora sí, y yo le dije, es que maté la cucaracha. Así como diciendo, "Uf". Y se me queda viendo con una cara. Y agarró a la niña y se fue de ahí, de la cabinita. Y otra persona por un lado mío voltea y se me queda viendo y también se va. Y poco a poco me quedé solo, ahí donde yo iba. Y ya que me quedé solo, como que recapacité y dije, es que aquí en la India los que practican el hinduismo, ellos creen en la reencarnación. Y ellos creen que si alguien tiene un buen karma, o sea, un buen comportamiento en la vida, cuando muera va a reencarnar en una mejor posición social y va a tener una mejor vida. O si tuvo un mal comportamiento, va a reencarnar en una peor condición social o hasta en un animal si se portó demasiado mal. Entonces, matar un animal, en este caso una cucaracha, es casi decir, mató al tío sinvergüenza que no se comportaba bien. Y hay muchas ideas ideas raras, que si leyéramos la Biblia entendiéramos que no es por ahí. Pero al no leer la Biblia, pues como que se agarra ese caminito de las ideas raras. Por eso digo, el que no sabe, inventa. Y por eso tenemos la Biblia. 3 cosas te quiero decir el día de hoy sobre la Biblia y sobre la importancia de leerla y lo importante que es aprovechar el Instituto Bíblico, que es gratis. Tienes que dedicar 1 hora a la semana, 1 hora y media aquí los domingos, y luego te va a tomar más o menos 3 ratitos en la semana de 40 minutos o 1 hora máximo cada ratito, y con eso vas a llevar adelante tu escuela bíblica. Y la verdad que la escuela bíblica está diseñada para sacar 10. ¿Sí? ¿Quién ha hecho la escuela bíblica? A ver, aquí Moisés, Paulina, Brenda. ¿Cuánto sacaste, Brenda, de promedio al final? ¿Cuánto? 10. ¿Quién más ha hecho la escuela bíblica por acá? A ver, Mari Martínez, ¿cuánto sacaste de promedio? 10. Allá atrás, ¿cuánto sacaste de promedio? 10. Fíjese, aquí, ¿cuánto sacaste, Gerardo Romero? 9.8. Fíjese nada más, o sea, no le tenga miedo a la escuela bíblica. Ya dijo Norún, si has leído la Biblia, si no la has leído, si nunca la has abierto, el Instituto Bíblico está diseñado para ti. Y es muy importante que aproveches las oportunidades que tenemos para que conozcas de Dios principalmente, porque el primer punto de 3 que te quiero mencionar hoy es, número 1, la Biblia nos revela cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Qué importante es conocer a Dios. Y en la Biblia, recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y luego se hizo una versión, se fue traduciendo, se hizo una versión en arameo cuando estaban exiliados los israelitas por allá en Babilonia y en Persia. Allá pues tuvieron que hacer versiones en arameo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero en la Biblia, fíjate bien, más de 7,000 veces se menciona a Dios en la Biblia. Y en esas 7,000 veces se refiere a Dios con diferentes nombres, porque Dios iba adquiriendo nombres en la historia de la humanidad o en la historia de la Biblia de acuerdo a lo que él iba representando para las personas. Y de esos miles de nombres hay unos 12 que son los más comunes y los más usados en la Biblia. Por ejemplo, el primero más usado es el Dios, en hebreo Elohim, o que en español es el creador. La Biblia menciona mucho sobre el creador. Mira lo que dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios es creador, porque Dios pues separó las aguas de la tierra, hizo las estrellas, creó al hombre, a la mujer, los animales, los pájaros, las flores. Es un creador. Y hay atributos que Dios tiene que comparte con nosotros, los seres humanos, pero hay otros atributos que no los comparte porque son de Él como Dios, pero hay otros que sí comparte. Por ejemplo, hay inventores, hay creadores en el mundo porque Dios es creador y pues
los seres humanos tenemos algo de creador, de inventor. Pero bueno, hay otros atributos, por ejemplo, número 2, pues Dios es Jehová. También la Biblia menciona mucho a Dios como Jehová. ¿Y qué quiere decir Jehová? Significa yo soy. Así le dijo Dios a Moisés cuando le estaba pidiendo que fuera a hablar con los israelitas que estaban cautivos en Egipto, y que fuera a hablar con Faraón de que ya era hora de darles libertad para que se fueran a Canaán. Y Moisés iba a ser como el caudillo. Entonces dice ahí en Éxodo capítulo 3 versículo 14, dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, Jehová quiere decir yo soy. Y cuando Dios le estaba diciendo a Moisés yo soy, se refería a yo soy lo que necesites que yo sea para ti. Si tú confías en mí, yo soy el Dios que tú necesites que yo sea. O sea, yo soy. Es un nombre que describe a Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Creador. ¿Y qué más es Dios? Pues lo que necesitemos que Él sea. Sí, y si seguimos, por ejemplo, otro nombre muy común en la Biblia es Dios Adonai, que quiere decir amo y Señor. O sea, Dios es Señor. Y cuando dice Señor, pues lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que Él es el mero mero, pues. Él es el mero mero. Y aquí Moisés en la Biblia, en Éxodo 34:9, se refiere a Dios como Señor. Cuando tú le dices a alguien Señor, es así con respeto y porque hay autoridad de esa persona hacia ti. Mira lo que dice: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. O sea, Dios es el Señor. Él es el mero mero. ¿Cómo es Dios? El mero mero. ¿Cómo es Dios? Lo que quieras que sea, Él es Dios. ¿Cómo es Dios? Creador. ¿Qué más es Dios? Bueno, la Biblia nos dice también que Él es Padre. Por eso viene la palabra en hebreo Abba, Abba Padre. Eso significa que Él es el papá de todos los creyentes, que Él es el que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta. ¿Cómo es Dios? Pues nuestro Padre. Un Padre perfecto, un Padre sin fallas. Mira lo que dice aquí el Salmo 68:5. Dice que es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su morada santa. ¿Por qué dice Padre de huérfanos? Porque el que no tiene a Cristo en su corazón es porque no ha recibido la adopción que Dios tiene para todos nosotros. Y alguien sin Cristo es como un huérfano. Pero Él está ahí para ser padre de aquellos que están huérfanos y lo único que necesitan es a Cristo para poder Dios convertirse en su padre. Y cuando dice ahí que es defensor de viudas, se refiere a aquellos que no son parte de una iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo. Y cuando nosotros andamos sin iglesia es como si anduviéramos viudos o viudas. Pero dice Dios: hey, yo soy el defensor de viudas, no necesitas andar por ahí solo o sola. Aquí está la iglesia, sé parte de ella. Es una familia cristiana para que aproveches todo lo que sucede ahí, estés alimentando tu espíritu mientras estás aquí en la tierra y puedas ser guiado correctamente. En fin, otro nombre de Dios conocido en la Biblia es Jehová Rafa o sanador. Sanador, o sea, Él sana nuestro espíritu, sana nuestra alma y sana nuestro cuerpo, porque Él es un médico integral. Dice ahí en Éxodo 15:26, la última parte del versículo, dice: yo soy el Señor que les devuelve la salud. Amén. Y luego dice Isaías 53:4, la primera parte del versículo: ciertamente, dice, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Amén. Dios es el sanador del pasado, del presente y del futuro. Y si nosotros oramos por sanidad, así como personas escriben su papelito para que oremos durante la alabanza, es porque saben que Dios puede hacer el milagro de sanidad. ¿Y por qué lo saben? Porque la Biblia lo dice y porque creemos en lo que dice la Biblia. Amén. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, estás conectado espiritualmente con Dios. Y al estar conectado espiritualmente con Dios, cada vez que escuchas la palabra es alimento para tu espíritu.
Y es un alimento que de adentro hacia afuera te da una fortaleza, como te dije al principio, y una paz. Y es lo que todos andamos buscando, estar en paz y estar fortalecidos para poder enfrentar la vida sobriamente. Otro nombre de Dios muy conocido en la Biblia, Shalom. ¿Qué quiere decir Shalom? Paz. Dice Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Cuando oras, es lo primero que Dios te da, paz, para que estés tranquilo. ¿Sí? El que no está muy consciente de la Biblia, que dice, dale agua con azúcar para que se calme. Dale agua con azúcar rápido, ponle un trapo en la cabeza. Está bien, sí, pero primero es Dios, la palabra, poner nuestra petición en sus manos, porque lo que Él hace es real y verdadero. Dice Jesús en 14:27 de Juan, en el Evangelio de Juan dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Amén. Otro nombre de Dios muy mencionado en la Biblia es Dios es mi pastor, o Jehová Roí, es mi pastor. Dios como pastor nos cuida, Dios como pastor nos alimenta, Dios como pastor nos defiende de los lobos, de los enemigos. Dice el Salmo 23:1 y 2, el Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Fíjate, el Señor es mi pastor y siempre me alimenta. Amén, en verdes pastos me lleva. Y luego dice, junto a tranquilas aguas. O sea que la palabra de Dios es alimento y a la vez es como una agua que nos limpia de todas esas ideas raras que tenemos de Dios por no estar conscientes de la Biblia y por estar inventando aquí y allá. Pero cuando lo vemos como un pastor y entendemos lo que un pastor hace con las ovejas y vemos el ejemplo que Dios nos da, como que decimos, ok, Él es mi pastor, Él siempre me va a llevar a pastos verdes, Él siempre me va a dar agua, Él siempre va a estar al pendiente de mí porque yo soy oveja y Él es pastor. Amén. Y luego otro nombre de Dios es Jehová de los ejércitos, dice en hebreo Sabaoth. Dios es el comandante supremo. Amén. Dios es el que está por encima de todos los ejércitos. Él tiene toda la autoridad. Él tiene pues todo el poder y toda la majestad. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia dice. Sí, y la Biblia dice, y mi espíritu que está conectado con Dios porque tiene a Cristo dice amén. Porque cuando tú recibes palabra, ya con la fe en tu corazón, aunque tu lógica como que patine un poquito, tu espíritu dice amén, amén, sí, sí, sí. Y a lo mejor acá dices, ay, está medio raro, pero amén, claro, porque Dios te habla espiritualmente. Dios trabaja contigo espiritualmente. Dios no trabaja contigo materialmente o emocionalmente. Él trabaja espiritualmente. Y ya conectado espiritualmente, entonces lo emocional y lo material se acomoda. Pero cuando tú quieres que se acomode primero lo material para después tomar en cuenta lo espiritual, no funciona así. Hace cortocircuito. Sí. Mencionando de la India, me acordé de cuando anduve en aquellos lugares. Recuerdo que agarré un tour estando allá en una lanchita por el río Ganges. Todos han escuchado el río Ganges, río de agua sagrada. Y cuando iba la lanchita por el río Ganges, yo iba muy impresionado porque cuando tú vas por las calles de los pueblos que están a la orilla del río, ves cómo hay personas que van cargando muertos y los llevan a incinerar ahí un ladito del río y con leña. Y después los avientan los restos ya incinerados, que realmente ahí todavía hay partes, no quedan así en polvito, y las echan al agua. Animales también, mueren los animales y los echan al agua. Ya te dije por qué el tema de los animales. Y es impresionante ver todo lo que sucede. Y recuerdo que iba en esa lanchita, esa como canoa,
Y le decía yo al muchacho, oye, ¿y este río por qué es sagrado? No, dice, es que el ángel Gabriel y el ángel Miguel se andaban peleando en el cielo por un pomito que tenía agua sagrada. Y Gabriel se lo arrebataba y Miguel se lo quitaba y se les cayó el pomito. Y el pomito acá en la tierra, pues se tiró el agua y se hizo el río Ganges. Y por eso es sagrado. Y la gente que se mete a este río, pues como que ya muerto, como que reencarnas en una mejor posición de vida y etcétera. Y yo había visto un programa estando allá en el National Geographic que hablaba sobre la contaminación del río Ganges, el más contaminado del mundo, y cómo hay una enfermedad que existe por allá a causa del agua del río Ganges. Y le digo yo, ¿y realmente es agua sagrada? Sí, a ver, tómatela. Y se la tomaba así. Se la tomaba y flotando ahí animales y todo. Ahora, ¿por qué hace la gente eso? Pues porque eso es lo que ellos creen, porque no ponen atención a lo que dice la Biblia o no creen que la Biblia es la palabra de Dios y es más que un libro. Para poder que la Biblia haga conexión con nosotros, ocupamos a Cristo. Y ya con Cristo nuestro espíritu se conecta con el de Dios y entonces llega el alimento para nosotros. Y en los frutos, pues se conoce si el alimento es bueno. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces otro nombre conocido, muy mencionado en la Biblia es Jehová Dios Nisi. Mira, allá está el Nis. Jehová Nisi. Nisi quiere decir pues mi bandera o mi estandarte o mi escudo. O sea, Dios es mi escudo, es mi bandera, es mi estandarte. ¿Y qué haces con una bandera? Pues la pones en alto, ¿verdad? Tu estandarte lo pones en alto. Sí, dice ahí Cantares 2:4. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su estandarte de amor. Amén. Cuando nosotros levantamos la bandera de Cristo, estamos diciendo, yo creo en Cristo, yo soy hijo de Dios, yo soy nueva criatura, yo creo en sus promesas. Amén. Porque la bandera es para levantarla, no es para tenerla escondida. Entonces, bueno, Jehová Dios es nuestro estandarte o nuestra bandera. Y también la Biblia menciona a Dios como proveedor. Jehová Jireh, en hebreo Jireh, en español proveedor. Proveedor, fíjate lo que dice ahí Filipenses 4:19. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos va a proveer Dios? Todo, todo es todo. Muy bien, acá en inglés, everything. Muy bien. Y luego dice Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos Él es mi proveedor? Porque Él es proveedor. Sí, ¿y qué es lo que provee? Todo. Provee salud, provee economía, provee paz, fortaleza, todo. ¿Por qué? Porque Él es el yo soy. Yo soy lo que tú necesites que yo sea. ¿Y cómo sé eso? Porque la Biblia me lo está explicando. Otro nombre de Dios muy mencionado en la Biblia es Elión o el Dios Altísimo. ¿Qué significa que es el Dios Altísimo? Bueno, pues que ni hay, ni hubo, ni habrá nadie más grande que Dios. Él es el más alto de los altos, el más bajo de los bajos, el más ancho de los anchos. Por eso dice el cantito. ¿Está listo? Por eso dice el cantito. Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Ahora entendemos lo que cantábamos en la escuelita de la iglesia. Cuando yo iba de niño a la escuelita y nos ponían a cantar eso, como que ya entendí de qué se trataba. ¿Y por qué lo entendí? Porque estoy leyendo la Biblia. Y si yo lo entendí, pues cualquiera lo puede entender. Por supuesto.
Entonces, cuando decimos que Él es el Altísimo, es porque no hay nadie más grande que Él. Dice el Salmo 83, 18, que sepan que tú eres el Señor, que ese es tu nombre, que sepan que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y un nombre más, el número 12 de los más mencionados en la Biblia, es el Shaddai. Quiere decir Dios poderoso. O sea, el Dios de la Biblia es invencible. El Dios de la Biblia es omnisciente, omnipotente, omnipresente. O sea, todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes al mismo tiempo. Imagínate nada más. Y ese Dios nos protege siempre. Amén. Ese Dios se le apareció a Abraham cuando tenía 99 años de edad. Ahí en Génesis 17, versículo 1. Dios le había prometido a Abraham a los 75 años de edad que él iba a tener un hijo con Sara, su esposa, que era estéril. Y él ya estaba grande de edad, tenía 75 años. Y habían pasado 24 años y no sucedía nada. Y Abraham andaba así como que medio cascabeleando de que si Dios lo que dijo será cierto o no. Y se le aparece ahí el Shaddai, se le aparece el Dios poderoso y le dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. O sea, si yo dije, lo voy a hacer. Y deja de estar ahí dudando, porque yo soy Dios poderoso. No hay nadie mayor que yo. Yo soy el mero mero, yo soy el Señor, yo soy el creador, yo soy el dueño del mundo. Así es que, adelante Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Un año después tuvo el hijo de la promesa, Isaac. Y la Biblia dice que Abraham vivió 165 años y tuvo un montón de hijos aparte de Isaac. Miren nada más. Dirían aquí en Culiacán, como dice Norún, ir el viejón. ¿Sí? Ahora, claro, todo se trata de creer. ¿Creer en quién? En Dios. ¿Cuál Dios? El que nos enseña la Biblia. Y qué importante leer la Biblia para saber cómo es Dios. Amén, gloria a Dios. Dice el Salmo 91 del 1 al 2: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra ¿de quién? Del Todopoderoso. Yo digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén, gloria a Dios. Pudiéramos seguir nombrando y nombrando y nombrando nombres que describen a Dios por lo que la Biblia nos enseña. Y como te dije, durante la historia de la humanidad, durante la historia de la Biblia, Dios fue adquiriendo nombres a como Él iba reflejando lo que hacía por las personas. Pero fíjate bien, estamos hablando de muchos nombres, pero es un Dios, es el Dios verdadero, un Dios. No es así como que aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Y no. Es un Dios. Hace como 5 años más o menos fuimos a Grecia, mi esposa y yo, y allá anduvimos visitando templos griegos. Y cómo tenían dioses los griegos. Pero no era un dios, eran muchos dioses. Estaba Ares, el dios de la guerra; Poseidón, el dios de los mares; Zeus, el del cielo; y luego Afrodita, el del amor. Y ahí le podía seguir y seguir con un montón de dioses. Es más, tenían hasta un dios que el nombre era el Dios desconocido. O sea, de lo que no conozco, Él es Dios también. Pero eran muchos dioses, no era uno, eran muchos dioses. Y nosotros estamos hablando de un Dios, un solo Dios, un Dios verdadero, poderoso, que cuando viene Cristo al mundo, resulta que la Biblia dice en Filipenses que Dios le dio un nombre a Jesús que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú dices la palabra Jesús, estás diciendo creador, estás diciendo sanador, estás diciendo proveedor, estás diciendo todo lo que Dios es con solo mencionar el nombre de Jesús. ¿Sabías eso? Amén. ¿Y dónde aprendemos de eso? Pues en la Biblia. Claro que sí. Qué importante es leer la Biblia y estudiar lo que Dios nos dice al respecto. Querido hermano,
Pudiéramos, como te digo, mencionar y mencionar nombres de Dios. La Biblia menciona que Dios es el alfa y el omega, ahí en Apocalipsis 1:8. También dice la Biblia que Dios es el alfarero y que nosotros somos el barro y que Él es el alfarero y que en sus manos Él nos puede moldear. Dice ahí Isaías 64:8. Y también dice la Biblia que Dios es el maestro porque Él es el que nos guía. Ahí podemos leerlo en Isaías 30:20. Y luego también Dios es el oidor de oraciones. Ahí podemos leerlo en el Salmo 65:2. O sea, Él escucha cuando oramos. Y no nada más escucha, dice la Biblia que también contesta. Y si contesta, dice la Biblia, entonces puedes declarar en fe que lo que pediste es hecho. Amén. Imagínate nada más. ¿Y por qué decimos esto? ¿Quién lo inventó? Dios nos dejó un manual que se llama Biblia para que al leerlo podamos guiarnos y para que nos vaya bien y para poder caminar por esa senda, por ese camino. Y también dice la Biblia que Dios es redentor, o sea, Él nos rescata del hoyo, nos saca de la zanja, dice Isaías 41:14. Y pudiéramos todavía seguir mencionando nombres de Dios. Dice la Biblia que Dios es el Rey eterno, es la roca mía, es el Salvador mío, es el Santísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, todo lo que aprendemos de Dios, nada más por estar, pues, poniéndole la lupa a lo que significan los nombres, diferentes nombres de Dios. Norún quiere decir amor del norte. Ahora dices tú, pues sí, amor del norte, pues sí, la Norún viene de allá pues del norte, pues. Y amor, pues sí, por amor se vino a Culiacán. Sí, ya, ¿no? Queda claro, sí. ¿Verdad? No, pues sí. Sí. Y luego, por ejemplo, mi hijo mayor Alexander quiere decir protector. Y la verdad que él hace honor a su nombre. Oye, Alexander, ve por Cristian, recógelo, llévalo a comprar una hamburguesa, recógelo en la noche, fue a tal lugar. Y él siempre va y sin mucho chistar, porque tengo otros hijos que chistan más. Pero él no. Oye, Alexander, vamos a salir tu mamá y yo y vamos a llegar tarde, puedes sacar el perro y esto y aquello. Sí, todo bien, protector. El que sigue de Alexander, Benjamín, quiere decir el hijo de la mano derecha. Si tú ves a Benjamín, cuando yo tenía 24 años, como él ahorita tiene 24, haz de cuenta un clon. Le digo yo al clon. Somos clones, igualito, en todo, bien portadito. Alguien por allá dijo, bueno, lo pasado fue. Y luego Jonathan, si ustedes conocen a mi hijo número 3, el Jonathan quiere decir regalo de Dios, y la verdad que es un regalo de Dios. El Jonathan es un osito, ¿verdad, hijo? Un osito, así para aplastar. Muy bueno el Jonathan, así muy bueno, muy noble. Ayer hablábamos con él por videollamada porque estudia afuera. Allá está en la tierra de su mamá y andaba pelona así de rapa, coco. Le digo, hijo, ya tiene rato así a pelona, coco, pues está bien. No, papá, es que vale 600 pesos el corte de cabello acá. Y la maquinita para cortar cabello me costó 600 pesos. Entonces, desde la primera que la compré, pues ya desquité. Y cada vez que me crece me lo corto todo y ya, para no estar batallando. Bueno, le digo, Noru, mira qué bueno para cuidar su dinero. Ahora que está lejos. Porque cuando estaba acá no pensaba que la maquinita, que lo que cuesta, en fin, pero ese es otro tema, ¿no? Ya parece como que estoy quejándome, ¿no? Pero bueno, entonces, número 1, la Biblia nos muestra cómo es Dios. Por eso debes de estudiar la Biblia y debes de leer la Biblia, porque ahí aprendes cómo es Dios. Número 2, la Biblia nos explica cómo ser salvos. ¿Cómo ser salvos? Sí, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿qué? A su único hijo Jesús. ¿Para qué? Para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y luego dice ahí también Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué decimos haz una oración de fe conmigo
para que recibas a Jesús y seas salvo. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia lo dice, no son inventos. Y luego dice también ahí en Efesios 2, 8, 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. O sea, la salvación es un regalo, no por obras, por fe. Hacemos obras por agradecimiento a lo que Dios hace por nosotros, pero no hacemos obras para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo y aceptamos la salvación como tal y por fe, por medio de una oración. Amén. ¿Por qué? Porque dice aquí que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, somos salvos. Amén. Entonces, querido hermano, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer. ¿Creer en quién? En Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque dice la Biblia. A lo mejor dice alguno: ay, ¿cómo enfada, hermano? Pero pues dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Amén. De hecho, la Biblia no menciona la palabra Alá. Alá quiere decir Dios en árabe. Ok. Los musulmanes, pues yo creo que ellos creen en el mismo Dios que nosotros, pero al no conectarse con Dios de la manera correcta, porque la conexión se llama Cristo, no se llama Mohammed, se llama Cristo. Entonces, al no conectarse, como que los reflejos de la creencia a veces son así como medios raros. Porque lo que Dios quiere es que reflejemos lo que Él es. Y eso apenas estando bien conectado con Él. Y la conexión es Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no estamos minimizando otras creencias. Estamos hablando de la Biblia y estamos diciendo por qué es tan importante leer la Biblia. Entonces, no leer la Biblia o cerrar la Biblia es cerrar el manual de vida. Y si cerramos el manual de vida, entonces no queremos vivir. Pues sí, porque el manual de vida no lo queremos abrir, pues no queremos vivir. Y si digo yo, es que la Biblia no me responde a mi necesidad, y yo te digo, pues léela. Lo que pasa que no la lees, por eso no encuentras la respuesta, porque el que busca encuentra, y si no buscas, pues no encuentras nada. No puedes reclamar lo que no estás buscando. No digas que Dios no te da respuesta si no estás leyendo la Biblia, porque ahí está la respuesta. Es más, otro nombre de Dios es la respuesta, para variar. Y luego también, si nosotros leemos la Biblia, ahí vamos a encontrar promesas, ahí vamos a encontrar esperanza para la vida, ahí vamos a encontrar descanso. Porque también la Biblia nos va a mencionar una y otra vez que Dios es ayudador, es defensor, es abogado y es guerrero para todos los que creen en Él. Lee la Biblia, pues. Dile al que tienes a un ladito: lee la Biblia, inscríbete en el IBC. Vente los domingos a las 9. Lo peor que te va a pasar es que vas a comer galletas y tomar café hasta que quedes acá. Eso es lo peor que va a pasar. Y en un descuido le metemos donas también, que están muy buenas las de aquí de enfrente ahorita. Claro que sí. Lee la Biblia. Si andas ahí lleno de temores, inseguridades, llenos de problemas, no sabes cómo salir de la zanja, lee la Biblia. Ahí está la respuesta. Dice el Salmo 119, 105. Dice así: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. O sea, este salmo nos resume la Biblia en un versículo. Lo voy a volver a leer: tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Y como un dato extra, aprovechando que estamos hablando de la Biblia, teológicamente hay algo que se conoce como la Biblia en miniatura. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. La Biblia tiene 66 libros. Si no has leído la Biblia completa,
en tu vida como cristiano, empieza leyendo todo el libro de Isaías, porque cada capítulo de Isaías te da una muy buena idea de lo que es cada libro de la Biblia. Por eso se le conoce como la Biblia en miniatura al libro de Isaías. Querido hermano, dice aquí Isaías 40, versículo 8: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y por último, número 3, la Biblia nos muestra o nos anima a ser compasivos. ¿Por qué vamos al bicentenario? ¿Por qué en sábado, en mediodía? ¿Por qué llevamos despensas? ¿Por qué tenemos una escuela gratuita para los niños y donde siempre estamos hablando de que hay que cooperar para llevar eso adelante? ¿Por qué? Porque la Biblia nos anima a ser compasivos, y la compasión es nuestra manera de agradecerle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Amén, gloria a Dios. Las verdades de la palabra de Dios son eternas, son infalibles, no hay error en ellas. Algunos dicen, sí, la Biblia tiene errores. Yo pregunto, ¿cuáles? Y siempre se van por el mismo carril. Es que dice que todos somos pecadores y yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo. No, es que la Biblia dice que todos somos pecadores por herencia. Heredamos el pecado desde Adán y Eva. Pero también dice la Biblia que en Cristo Jesús heredamos la salvación y perdón de pecados. Y cada quien decide por el libre albedrío cuál herencia vivir, si la de Adán o la de Cristo. Bueno, entonces ¿qué necesito hacer? Recibir a Cristo por medio de una oración de fe. ¿Pero por qué? Porque así dice la Biblia, así dice el manual de vida. Amén. Dice Efesios 4:32, más bien dice, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 1 Pedro 3:8, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y Romanos 12:15, último texto que leo hoy, dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos ayudamos unos a otros? ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿Para salvación? No. El que salva es Cristo, no las obras. Hacemos buenas obras como agradecimiento a Dios, porque Él nos anima a ser compasivos. La Biblia nos anima a ser compasivos. Si vemos lo que nos rodea con los ojos de la cruz, o sea, con los ojos del sacrificio de Cristo, con los ojos del perdón que Dios nos otorgó por medio de Jesús, vemos a las personas desde otro ángulo. Las vemos perdonadas, las vemos amadas por Dios, porque Cristo murió por ellos también, así como murió por mí. Y si entendemos eso, que así como Dios me perdonó, también perdonó a ellos, pero ellos no saben todavía. Por eso vamos a acercarnos a ellos y llevarle a Cristo a la gente, o traer a la gente a Cristo. Sí, o sea, el asunto de la iglesia no es que invente uno lo que se va a hacer. No, la Biblia es el manual que nos dice cómo comportarnos y cómo vivir como hijos de Dios. Amén. ¿Cuándo se iban a imaginar que Victoriano Torres iba a ser su hermano en Cristo? Pues aquí está. Yo hace rato que llegó Victoriano le dije, bueno, y esa guitarrita como que ya está de mírame, no me tientes, ¿no? Dice, pero yo confío que Dios me va a dar una guitarra nueva de 12 cuerdas. Bien. Que si alguien le quiere regalar una guitarra de 12 cuerdas, pues acérquese a él y vaya, cómprensela. Bueno, se la compramos de entre todos. ¿Sí, verdad? ¿Se puede? ¿Cuánto vale una guitarra de esas? ¿Es de las buenas o es así? Es sencilla, pero es de 12 esa, o de cuántas cuerdas? ¿De cuántas cuerdas es? Trae 6, pero es de 12. Ahí está, pues. O sea, es de 12, pero nomás trae 6 cuerdas. ¿Y cuánto vale una guitarra de 12 cuerdas?
vamos a poner en práctica esta enseñanza de hoy. La idea era que se inscribiera en la escuela bíblica, no que comprara una guitarra, pero va junto con pegado. ¿Qué les parece si levantamos una ofrenda de amor y le encomendamos aquí a Omar que vaya y compre una guitarra? Y ya que la compra, le vamos a poner un moño y se la llevamos o que venga para acá y aquí se la damos. Ya que la tengamos lista, se va a venir para acá y aquí se la vamos a dar. ¿Sale? ¿Está bien? A ver, pasen por favor los de la ofrenda. Pero pásenle a tocar otro cantito para que se anime aquí la gente. Pero antes de eso, fíjese bien. Si usted, querido hermano, querido amigo, pueden levantar la ofrenda, pueden ir levantando la ofrenda, pero pongan atención sin hacer mucho ruido. Si alguien aquí no ha abierto su corazón para recibir a Cristo, si alguien aquí no ha hecho esa oración de fe y no sabe si está conectado espiritualmente con Dios, no sabe si es hijo de Dios o no está seguro por no haber hecho esa oración, yo te animo que ahorita junto conmigo repitas estas palabras para que cuando regreses a casa regreses seguro de que eres un hijo de Dios y que la Biblia es el manual para tu vida y que ahí vas a conocer más y más cómo es Dios, y entre más lo conozcas, más lo vas a aprovechar. Amén. Y entre más lo aproveches, más obras de compasión vamos a hacer por agradecimiento a lo que Él hace por nosotros. Así es que si alguien no recuerda haber invitado a Jesús a su corazón, por acá, por la derecha, o aquí en medio, o allá, repita conmigo esta oración. Y si alguien está ahorita conectado por Facebook y no ha hecho esta oración, ahí en su lugar repita conmigo, diga así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados. El día de hoy recibo el boleto a la vida eterna. El día de hoy entiendo que me has dejado un manual para la vida, y ese manual hoy me ha hablado a mi corazón y me ha hecho entender que Cristo es la respuesta. Cristo es el camino, Cristo es el Salvador, y Cristo en nosotros nos hace disfrutar toda tu gloria. Gracias, Padre Santo.